Trabajando con renta perpetua tenemos que recordar que en este tipo de rentas no existe época final, es decir, en las rentas perpetuas n tiende a infinito. Ahora vamos a aplicar límite a los dos tipos de rentas que estudiamos, variables, es decir, aritmética y geométrica, para ver cuál es la fórmula que vamos a aplicar en el caso de que tenemos con rentas perpetuas. Si tomamos la fórmula de la progresión aritmética, vemos que la fórmula está formada por dos grandes términos, por lo tanto vamos a resolver el límite de cada uno de esos términos. Al aplicar el límite a este factor, recordemos que este factor, el factor plural de actualización, era el mismo que aparece en la renta de cuotas constantes y que daba como resultado, cuando n tendía a infinito, una fracción del tipo 1 sobre i. En este caso, al distribuirlo, nos quedaría la fórmula c sobre i y r sobre i al cuadrado. Ahora bien, cuando aplicamos el límite al segundo término, que es el que está restando, al cual lo podemos escribir de esta manera, R sobre I una constante, por lo tanto podemos extraerlo del límite, y al resolver el límite de n sobre 1 más y a la n se nos presenta un caso de indeterminación, infinito sobre infinito. El mismo se puede salvar o aplicando en el denominador el desarrollo en serie o aplicando L'Hopital, y de todas maneras, al resolverlo por cualquiera de las dos opciones, este límite da como un resultado un valor que tiende a cero. Al multiplicarlo por cualquier constante también tenderá a cero. Por lo tanto, si el término que está restando determina un valor que tiende a cero, el valor de la renta perpetua aritmética queda determinado solamente por el primer término, al cual, al aplicar límite, lo podemos resolver a través de esta suma. La otra renta que estuvimos viendo que variaban las cuotas era cuando esas cuotas variaban de manera geométrica, es decir, en un porcentaje, que podía crecer, decrecer o ser constante. Entonces vamos a dividirlo en tres posibilidades. Por un lado teníamos una fórmula que nosotros usamos como fórmula general, siempre trabajando con renta inmediata, que la habíamos expresado de la siguiente manera. En muchas bibliografías se dice que esta fórmula o esta expresión es la que se utilizaría cuando el Q es menor al 1 más I, y que en el caso que fuera al revés, la fórmula podría expresarse intercambiando minuendo y sustraendo, es decir, expresándolo de la siguiente manera para evitar que queden negativos numerador y denominador. Caso general, cualquiera de las dos en realidad la podemos utilizar y va a dar el mismo resultado en el caso de que estuviéramos trabajando con rentas temporarias. Solamente una cuestión de expresión para que quede positivo en los numeradores y denominadores se puede expresar de esta manera cuando Q es menor a 1 más I y de esta manera cuando Q es mayor a 1 más I. Además de esta fórmula general, nosotros habíamos visto como un caso particular, que era cuando Q toma un valor exactamente igual a 1 más I,
que la fórmula a utilizar no podía ser ninguna de estas, porque ya nos daría un caso de indeterminación. Por lo tanto, la expresión era la siguiente. Ahora apliquemos límite en los tres supuestos. Nos quedamos primero con este, que vamos a ver que es el único, el que tiene una solución finita, y vamos a utilizar en los ejercicios. O sea, le vamos a aplicar el límite para n tendiendo a infinito. Este factor está dividiendo a los dos términos que aparecen en el numerador. Por lo tanto, lo voy a expresar a la fórmula como 1 menos q sobre 1 más i, eso elevado a la n, 1 más i menos q. 1 más i dividido 1 más i es 1, y q dividido 1 más i puedo cerrarlo todo y elevarlo. Recuerden que es distributiva la potencia con respecto a la división. Y aplicamos límite con un valor de n tendiendo a infinito. Y recordando que q es menor a 1 más i, es decir, este número es menor a un entero, implica que la potencia va a tender a 0 y por lo tanto la fórmula de la renta perpetua inmediata, cuando las cuotas varían de manera geométrica, se resuelve C, que está multiplicando a 1, porque esto tiende a 0, sobre 1 más i menos q. O directamente C, 1 más i menos q. Que es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para renta perpetua, cuando las cuotas varían de manera geométrica, aclarando o teniendo en cuenta que solamente se puede aplicar cuando tengo un q que si crece en una menor medida que la tasa de interés. Vamos a ver qué pasa si el q fuera mayor a 1 más i. Acá también aparece la n en tres lugares, la vamos a expresar haciendo distributiva. Y nos queda la fórmula escrita de esta manera. Aplicando el límite, como estamos en el caso de que q es mayor a 1 más i, al valer n infinito, esto tendería a infinito. Si tengo cuotas que crecen de manera geométrica y además hay infinitas cuotas, obviamente que el valor de la renta tendería a infinito. Y mucho más sencillo es resolver el caso del límite cuando la fórmula hace referencia al caso particular. En ese caso, el límite de una función con esta forma para n tendiendo a infinito si n tiende a infinito, obviamente está multiplicando a c y dividido por 1 más i también tendería a infinito. Por lo tanto, el único caso donde nosotros podemos aplicar rentas perpetuas cuando las cuotas varían de manera geométrica es cuando q es menor a 1 más i. Y se resuelve en el caso que estuviera calculando su valor actual, es decir, una renta inmediata evaluada al momento inicial, uno más i menos q. De estas dos rentas que nosotros llegamos a determinar, geométrica y aritmética, la época de evaluación está al inicio, pero podemos llegar a determinar otro tipo de renta, es decir, o diferida o anticipada. Recuerden que acá no hay época final, por lo tanto no existe la imposición perpetua. Podemos determinar cualquier otro tipo de renta
agregando el factor que corresponde, es decir, actualizando o capitalizando por los periodos que sean necesarios. Empezamos con la ejercitación de rentas perpetuas con cuotas variables. El ejercicio 80 hace referencia a una fundación que quiere otorgar un premio de manera perpetua, mensual, y aunque la ejercitación dice vencida, la solución está con cuotas adelantadas a la persona que más se destaca. El premio va a ser de 12.000 en el primer periodo, pero se va a incrementar al 2%. Dice que considerar una tasa del 3% y determine el capital que se deberá disponer, es decir, determine el valor de la renta perpetua. Entonces sería una renta perpetua, en este caso, como dice que el premio crecerá a la tasa del 2%, es geométrico, el crecimiento es del 2% y el premio inicial, el valor inicial, es 12.000. Acuérdense que lo vamos a trabajar como si fueran con cuotas adelantadas, lo que significa que vamos a tener que multiplicar por 1 más i. La tasa a utilizar es del 3%. Aplicando la fórmula me va a quedar que la renta perpetua determinando un valor, cuotas adelantadas, ya me estaba olvidando, determinando un valor de 1.236.000. En el ejercicio, este es el 80, en el ejercicio 81, nos pide que calculemos el importe de un derecho de explotación de una marca que va a generar ingresos anuales y vencidos a perpetuidad. El valor del derecho de explotación va a ser la suma de todos los ingresos futuros actualizados, y como no me habla que tiene época final, se va a tratar de una renta perpetua. Dice que los ingresos van decreciendo en un 5% y que el primero de ellos es de 50.000. Entonces, reconociendo que el primero es de 50.000, que decrece en un 5% y que se producen de manera anual y vencido, con una tasa anual del 17% efectivo. Aplicando la fórmula vamos a determinar para el punto A en forma inmediata cuál es el valor de esta renta perpetua de cuotas vencidas que decrecen en un 5%. Si a la misma renta la tuviéramos, dice que los ingresos se producirían a partir del segundo año, el punto B dice que el ingreso se produciría a partir del segundo año, es decir, estamos ubicados acá, pero los primeros 50.000 que cobraríamos no lo cobraríamos ahí, sino que lo cobraríamos ahí. Por lo tanto, para el inciso B, contemplando los mismos datos, trabajamos como cuotas vencidas, la época inicial se encontraría ahí, y acuérdense que lo que quiero determinar es al momento de hoy cuánto vale o cuánto debo pagar por ese derecho de explotación. Entonces aplicamos la fórmula diferida $1.17.095, pero como es una renta diferida, actualizo, en este caso, un periodo, desde donde está la época de evaluación a la época inicial. En el ejercicio 82, en el punto A, me pide que determine cuál va a ser el valor de la renta perpetua vencida anticipada en 5 periodos cuando se incrementa en 200 pesos. Ya no me habla de un porcentaje, sino que se incrementa en un valor absoluto 200.
valuando dichos pagos a una tasa del 3% mensual. El primero de ellos es de 3.500. Entonces vamos a anotar los datos. La cuota inicial es 3.500. Se trata de una renta que varía de manera aritmética en un valor constante, R, de 200. Se incrementa, por eso 200 positivos, y a la tasa de interés aplicamos la fórmula para cuotas vencidas y me dice que se anticipan 5 periodos, por lo tanto una renta anticipada. Anotamos la fórmula. La cuota sobre I más la razón sobre I al cuadrado. Esta es fórmula de renta inmediata, pero en este caso me habla de renta anticipada. Por lo tanto, capitalizo 5 periodos que son los de la anticipación. Y en el punto B me pregunta cuál sería el valor de esa misma renta, pero considerando un diferimiento de 6. Hasta ahí tengo la renta inmediata, la hago diferir por 6. Los valores que se obtienen son en el punto A y en el punto B. En el ejercicio 83 tenemos otra renta también que varía de manera aritmética, que crecen en 200 pesos y la tasa del 5%. Ya me da el valor financiero de la renta, que es de 100.000, y lo que pide determinar es el importe de las cuotas. En el punto A, si se considera inmediata. En el punto B, diferida en 3 periodos. Y en el punto C, anticipada por 2 periodos y adelantada. Entonces vamos a anotar los datos y vamos a aplicar la fórmula. Recordemos entonces que se trata de una renta aritmética. La fórmula que utilizábamos es la siguiente. En el caso de que fuera anticipada, y después habría que actualizar o capitalizar según el inciso que sea. La razón es 200. La incógnita es la cuota. La tasa es del 5% y el valor de la renta para el punto A la cual llamamos B infinito, es de 100.000. Reemplazamos y despejamos. En el B se trata de una renta diferida. Por 3 periodos. Actualizo por 3 y despejamos. Y en el punto C se trata de una renta y en el punto C se trata de una renta anticipada.
Es decir, capitalizamos 2 periodos, se anticipan 2 periodos, capitalizamos por 2, pero como a su vez dice que las cuotas son adelantadas, agregamos el factor 1 más i, o bien directamente capitalizamos por 3. Despejando, tenemos el valor 319,19. Como ven, se verifica lo mismo que con las rentas de cuotas constantes. El valor de la cuota se va a incrementar en aquellas rentas donde haya mayor financiación, pues va a representar un monto mayor de intereses. Ejercicio 84, que es el último ejercicio, me habla de que supongamos que el precio de una acción se puede determinar a partir del valor actual de los dividendos futuros. Es decir, vamos a determinar el precio calculando el valor actual de todos los dividendos que generaría esa acción. Dice que si se espera que la acción distribuya dividendos de manera anual y vencida, siendo de 10 pesos al año, siendo el dividendo esperado a percibir a un año de 10 pesos, y se estima que se incrementará un 6% durante los 9 años siguientes, o sea, 9 años siguientes a este primer año, o sea, que estamos hablando de una totalidad de 10 años, con un ritmo de crecimiento del 6%, es decir, que Q, estamos hablando de una renta que varía de manera geométrica, sería 1.6. Hasta ahí hablamos de una renta temporaria, es decir, nosotros multiplicando por el 6% puedo llegar a obtener el dividendo a cobrar en cada uno de los periodos. Así llegaría a determinar que al momento 10 el dividendo a cobrar sería 10 por 1,06 a la 9. Dice que a continuación el ritmo de crecimiento se modera al 2%. Es decir, que de ahí en adelante voy a seguir cobrando dividendos, obviamente a perpetuidad, pero a un ritmo de crecimiento del 2%, es decir, que Q va a tomar un valor de 1.02. Es como si pudiéramos fraccionar en dos rentas. Una renta temporaria en 10 cuotas con un ritmo de crecimiento del 6%, más una renta de infinitas cuotas con un ritmo de crecimiento del 2%, es decir, donde Q toma un valor de 1.02. Esta renta se inicia con una cuota de 10, pero esta se va a iniciar con una cuota que ya acá, al momento 10, el valor del dividendo era de 16,89. Eso es lo que teníamos ahí. Y si acá crece un 2%, el valor del dividendo del cual va a partir la renta perpetua es de 17,23. Entonces, el valor actual de la acción, considerando como el valor actualizado de los dividendos, o sea, el precio de la acción calculado a partir del valor actual de los dividendos futuros, va a quedar determinado de la siguiente manera. La renta temporaria, con cuotas que varían de manera geométrica con la razón del 1.06. La tasa de interés que pide es del 12% anual, 10 años. Ahí determiné la renta inmediata, geométrica, y encontré el valor actual de estas 10 cuotas. Más la renta a perpetuidad, que también varía de manera geométrica, pero con una tasa de crecimiento del 2%. Valor inicial, cuota inicial de esta renta perpetua, 17,23. Fórmula de perpetuo, 1 más i menos q. Al aplicar esta fórmula que corresponde a la renta inmediata, llevaría las infinitas cuotas a la época inicial de esa renta. Pero la época de evaluación está ahí.
Entonces, por lo tanto, voy a tener que actualizar, la tasa sigue siendo del 12% para todo el ejercicio, por 10 periodos. Y de esa manera obtenemos el valor actual. Esto es 70,56 y el otro término 55,48 y suman un total de 126,03. Y ahí termina el ejercicio.